Esto es serio. El temido misil ruso Sarmat apunta a la frontera franco-alemana. Para ser más precisos, a la ciudad francesa de Estrasburgo. ¿Cómo así? Las tensiones entre Moscú y Europa han escalado peligrosamente y la respuesta de Rusia a las provocaciones del Parlamento Europeo ha sido contundente. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma estatal, advirtió que el misil intercontinental Sarmat podría alcanzar Estrasburgo en apenas 3 minutos y 20 segundos. Esta amenaza no es casualidad, es una respuesta directa a los llamados europeos para agravar el conflicto en Ucrania y apoyar con mayor armamento a Kiev. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. No provoquen a Rusia. El temido misil Smart podría impactar en Francia. Por poner un ejemplo, en apenas 3 minutos con 20 segundos. Así arrancó la advertencia del presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, en respuesta a las provocadoras iniciativas del Parlamento Europeo. Una amenaza que reaviva las tensiones en medio de un conflicto que parece no tener fin, y en la cual las armas más letales del arsenal ruso, como el Sarmat, vuelven a tomar protagonismo. Esta advertencia no es un simple juego retórico. Más que todo, el poder destructivo que yace detrás de este misil intercontinental es incuestionable. El Parlamento Europeo, en su afán por profundizar la crisis ucraniana, ha llamado a abandonar todas las restricciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania, instando a que se ataque la retaguardia de Rusia con armas de largo alcance. Esta maniobra es vista por Moscú como un intento directo de escalar el conflicto a niveles insostenibles, una provocación que no dejará sin respuesta. Volodin fue categórico en su réplica, cuestionando el sentido de responsabilidad de los políticos europeos que en sus declaraciones parecen haber olvidado las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Los ecos de aquella guerra aún resuenan en la conciencia rusa. La mención de la batalla de Stalingrado es un recordatorio de los sacrificios hechos por la Unión Soviética, que perdió millones de vidas para detener el avance nazi. En comparación, los aliados occidentales, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, perdieron significativamente menos. Esta diferencia, resaltada por Volodin, no es un simple dato histórico, sino una advertencia del costo humano que una guerra mundial conlleva. El Sarmat, conocido como el Satán II en el lenguaje militar occidental, es una de las armas más poderosas y temidas del arsenal ruso. Su capacidad destructiva es tan apabullante que no se trata solo de un misil más. Diseñado para eludir los sistemas de defensa más avanzados, el Sarmat puede llevar múltiples cabezas nucleares y con su alcance intercontinental tiene la capacidad de impactar en cualquier punto del globo. La velocidad con que podría alcanzar Estrasburgo 3 minutos y 20 segundos y también no deja espacio para maniobras diplomáticas ni para la activación de defensas eficaces. Es una amenaza real, directa, que pone en jaque a toda Europa. Las palabras de Volodin, al mencionar el tiempo exacto de vuelo, están cargadas de simbolismo. No se trata solo de un recordatorio técnico, sino de una advertencia hacia aquellos que siguen alimentando la guerra desde Bruselas. En vez de alzar sus voces para apoyar más armas y más ataques, deberían detenerse a pensar en las consecuencias que estas decisiones pueden tener para sus propios ciudadanos. Esto nos lleva a una interrogante. ¿Están los europeos preparados para vivir bajo la amenaza constante de un ataque nuclear ruso? Desde el inicio de la invasión a Ucrania, la retórica entre Moscú y Occidente no ha dejado de escalar. Las sanciones, las expulsiones diplomáticas y el creciente apoyo militar a Kiev han sido vistos por el Kremlin como pasos que llevan inevitablemente hacia una confrontación mayor. En ese sentido, el misil Sarmat es mucho más que un simple artefacto de destrucción. Representa la postura inquebrantable de Rusia en su defensa territorial y su rechazo a cualquier intervención extranjera.
Volodín, además de recordar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, también hizo una observación inquietante. Mientras que los Estados Unidos y el Reino Unido celebran sus victorias en esa guerra, fue la Unión Soviética la que pagó el precio más alto en vidas humanas. La comparación con la pérdida de 1.130.000 personas solo en la batalla de Stalingrado frente a las bajas mucho menores de los aliados occidentales es un recordatorio del sacrificio que los rusos están dispuestos a hacer por su patria. Tengamos en cuenta que los políticos europeos, sugirió Volodín, harían bien en recordar que no es lo mismo enviar armas a un conflicto desde la distancia que vive bajo la amenaza directa de ser arrasados por una respuesta nuclear. El misil Sarmat ha sido descrito por expertos militares como un cambio de juego en el equilibrio global de poder, capaz de viajar a velocidades hipersónicas y evadir los sistemas de defensa más sofisticados. Es un arma diseñada no solo para intimidar, sino para garantizar que cualquier ataque contra Rusia resulte en una devastación inmediata y masiva. En sus entrañas lleva el poder de borrar ciudades enteras del mapa en cuestión de minutos. Estrasburgo, como ejemplo mencionado por Volodín, podría ser uno de los primeros blancos en caso de que las provocaciones del Parlamento Europeo continúen. Pero más allá de la capacidad destructiva del Sarmat, lo que lo convierte en un arma aún más temible es la rapidez con la que puede desplegarse y golpear su objetivo. 3 minutos y 20 segundos es un suspiro en términos militares. Sobre todo porque dejando a los líderes europeos con poco o ningún margen de respuesta, la advertencia de Volodín no fue pronunciada a la ligera y su precisión en el cálculo del tiempo de vuelo del misil es una señal de que Moscú está preparada para actuar si se ve acorralada. Los Sarmat no son armas de exhibición. En la estrategia militar rusa son una pieza fundamental del concepto de disuasión estratégica. Este concepto no se basa únicamente en la capacidad de aniquilar al enemigo, sino en la certeza de que cualquier ataque contra Rusia será respondido con una fuerza abrumadora e ineludible. La Duma estatal ha dejado claro que las amenazas provenientes de Europa no quedarán sin respuesta. La insistencia del Parlamento Europeo en armar más a Ucrania y permitir ataques en el territorio ruso es visto como una escalada innecesaria que podría desatar consecuencias catastróficas para todo el continente. El tiempo de vuelo del misil Sarmat hasta Estrasburgo es de 3 minutos y 20 segundos, reiteró Volodín. Una declaración que más que una amenaza es un hecho técnico y militar que Europa debe tomar muy en serio. Con esto, el conflicto en Ucrania ha trascendido las fronteras regionales y se ha convertido en un campo de batalla donde las grandes potencias se miden indirectamente. La intervención de Occidente, particularmente a través del apoyo militar a Kiev, ha sido vista por Rusia como un intento de socavar su seguridad nacional. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte
de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.